Vamos a empezar con unos cuadros que nos va a demostrar cómo es el desarrollo y los pasos del juicio oral. Sé muy bien que en el auditorio hay bastantes abogados, hay autoridades también judiciales, existen estudiantes, tal vez ya saben el procedimiento, pero simplemente vamos a repasar. De esta manera más didáctica y rápida y sencilla para que nos dé tiempo para poder llegar a abarcar hasta la sentencia y la jurisprudencia aplicable. El desarrollo del juicio oral va a comenzar desde que la acusación fiscal, en todo caso en delitos de acción pública, se ha presentado ante el juez cautelar y remitido ante el juez o tribunal de sentencia. ¿Cuál es la obligación? Es la radicatoria en el día. Antes de la ley 586, se decía que la radicatoria era dentro de las 24 horas. Hoy en día esa radicatoria es en el día, bajo responsabilidad. Vale decir que no se puede esperar ni realizar formalidades. Luego, la prueba física tiene que ser adjuntada dentro de las 24 horas de notificado el Ministerio Público. Una vez presentadas estas pruebas de manera física, se tiene 10 días para que la víctima se constituya en acusador particular o bien se adhiera a la acusación fiscal. En esta parte, en esta intersección de la prueba física que tiene que ser presentada en 24 horas, es donde existen ya algunos problemas y también se han dado algunas soluciones jurisprudenciales. ¿Qué ocurre si el Ministerio Público no presenta su prueba física? No la presenta. ¿Qué hacemos? Si no presenta su prueba física, obviamente, no podemos paralizar los trámites. ¿Por qué? Porque tiene la oportunidad la víctima de constituirse en acusador particular y aportar también prueba. Para ello, el Tribunal Constitucional hace referencia de que el tiempo que tiene para la presentación física por parte del Ministerio Público sus pruebas y no las realiza, llega a constituir inclusive una causal de exclusión probatoria. Todo ello en base al artículo 172, última parte. ¿Por qué? Porque no se hubieran cumplido algunos procedimientos establecidos en la normativa. Eso vamos a ver en la parte final porque hay un bloque de diapositivas que nos habla justamente de la exclusión probatoria. Luego de los 10 días de la acusación particular, se le corre traslado al imputado para que pueda ofrecer su prueba dentro del mismo plazo de 10 días. Colocamos todavía el imputado porque la nomenclatura, que nos dice el procedimiento penal, está consignado todavía como imputado, cuando el estado del proceso ya es en acusación. Si está en acusación, el nombre correcto debería ser el acusado, no así el imputado. El imputado cuando existe imputación formal. El sindicado cuando no hay todavía imputación formal, ¿no? El sindicado, el denunciado, pero cuando haya imputación formal es imputación. Cuando hay acusación, acusado. Cuando hay condena, el condenado. Cuando hay absolución, el absuelto. Así podemos saber en qué estado del proceso nos encontramos. Pero, reitero una vez más, lamentablemente el Código de Procedimiento Penal de principio a fin lo denomina como imputado. Bueno, una vez transcurrido estos 10 días que se le da al imputado para que ofrezca prueba, con o sin el ofrecimiento de su prueba, se emite el auto de apertura de juicio. En ese auto de apertura de juicio va a estar el señalamiento de la audiencia dentro de los 20 a 45 días. Aquí tenemos nuevamente otro aspecto en el cual debemos acudir a la jurisprudencia. ¿Qué ocurre cuando no podemos realizar la audiencia dentro de los 20 a 45 días? Estaremos incumpliendo un plazo procesal, evidentemente. Pero tenemos salvedades porque no es el único caso, no es una sola causa. Pueden haber cientos de causas. Hay bastantes causas. Entonces no nos permite señalar dentro de los 20 a 45 días. Para ello, el artículo 130, última parte del procedimiento penal, permite la suspensión de plazos procesales por motivos de fuerza mayor. Una fuerza mayor
no puedo estar en esa audiencia por el principio de ubicuidad y a la vez en otra audiencia. La jurisprudencia, a través del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el Auto Supremo 40/2012, nos habla sobre este aspecto. Dice que si bien existe la celeridad, pero no obstante, el artículo 130 también es aplicable cuando existe abundante carga procesal. Entonces, para eso nos sirve la jurisprudencia y este aspecto también contiene la obra literaria. ¿Qué es lo que se hace en la audiencia? Antiguamente, antes de la promulgación de la Ley 1173, se verificaba también la presencia de las partes, la instalación, pero el primer acto del juicio era la lectura de la acusación. Esa lectura podía tomar días y días y era un perjuicio. Hoy en día, el primer acto del juicio es la presentación de excepciones o incidentes, pero de manera limitada. Solamente, como dice el artículo 314, parágrafo 3º, solamente aquellas que van a extinguir el proceso por prescripción o máxima duración del proceso. No se puede aceptar ninguna otra más. A estas alturas, ningún juez debería admitir ya otro tipo de incidentes o excepciones e inclusive se siguen tramitando, imagínense, se sigue tramitando incidentes de falta de acción en la acusación, incidente de la acusación contradictoria, incidente de falta de elementos del tipo penal. A estas alturas, cuando eso ya no es permitido. En el juicio solamente se desarrolla para la producción de pruebas la emisión de la sentencia. Así está reconducido con la Ley 1173 y en el proyecto de ley de enjuiciamiento penal va más allá todavía porque el juez ya no va a escribir una sola palabra. El juez va a dirigir la audiencia y va a emitir su sentencia de manera oral. Así está el diseño. Entonces empecemos a acostumbrarnos al cambio. Luego de las excepciones e incidentes viene la fundamentación. Las partes de manera oral van a realizar la fundamentación de sus exposiciones. Ahí también la jurisprudencia ingresa y dice, la fundamentación no puede ser una recitación de todo lo que se ha hecho en la acusación. Solamente se tiene que expresar lo más necesario, los términos más necesarios. Para ello, el juez tiene que tener esa capacidad de poder limitar, en todo caso, la participación de los abogados para la fundamentación. Eso es lo que nos dice la Ley 1173. ¿Cuál es el trámite que se le brinda una vez que se ha presentado las excepciones, los incidentes? Se tiene que resolver en la misma audiencia. Después de resolverse, se va a dar la palabra a los alegatos iniciales, se toma la declaración del acusado, un aspecto muy importante, su derecho al silencio, no se le puede obligar. Puede guardar silencio, pero eso no significa de que en todo el desarrollo del juicio esté callado. Puede realizar las declaraciones en el momento que vea oportuno. Tiene una amplitud del imputado de participación en el juicio oral. No hay límites. Inclusive la última palabra, antes de emitir la sentencia, la tiene el imputado. Luego de esa declaración o su abstención, se pasa a la parte principal del proceso, la recepción de la prueba. Una vez recepcionada la prueba, se va a emitir las conclusiones de las partes que tienen que ser también de manera oral y con tiempo limitado. Posterior a ello se va a disponer la declaración del cierre del debate, lo cual no permite que ingrese ningún elemento probatorio más. Ahí se cierra ese circuito. E inmediatamente, de conformidad al 347 del procedimiento penal, el juez de sentencia emite sentencia en la misma audiencia. ¿Cuál es la regla? Que el juez tiene que emitir sentencia con todos sus fundamentos y argumentos en la misma audiencia. Y más aún si se trata de delitos de procedimiento inmediato o en flagrancia. Ahí no tiene ya los 3 días para redactar, como el 361 del procedimiento penal, para redactar su sentencia. Y cuando se trata de un tribunal de sentencia, existen pasos
que se llaman deliberación. Primero se delibera y tiene sus elementos propios. Se va a deliberar si es que hay incidentes o excepciones pendientes. Se va a deliberar sobre la responsabilidad penal del acusado. En caso de que sí exista responsabilidad penal, se va a deliberar ya también el quantum de la pena, la dosimetría penal. Se elabora la sentencia, se da lectura excepcionalmente la parte dispositiva y dentro de los 3 días siguientes la lectura íntegra. Reitero, excepcionalmente. Pero lamentablemente en nuestro ámbito jurídico, y así hay que reconocerlo, esa excepción se ha vuelto la regla. Todo el mundo dice 3 días para la redacción de la sentencia. Eso nos empuja a que debemos prepararnos mucho más para la oralidad. Debemos estar preparados para la oralidad, ¿no? Bueno, hasta ahí esa primera parte, un pantallazo de lo que es el desarrollo del juicio oral y la aplicación de algunas líneas jurisprudenciales. Si vamos a ir a la prueba en materia penal, que es muy diferente a la prueba en las otras materias. Vamos a empezar preguntándonos qué es la prueba. Vamos a ver que es un medio para demostrar una verdad. ¿Cómo vamos a recrear lo que ha ocurrido? ¿Cómo vamos a originar un convencimiento en la autoridad judicial? Tengo necesariamente que recrear a través de la producción de pruebas cómo ha podido ocurrir el hecho. Esos argumentos que estoy trayendo en la acusación tienen que ser demostrados a través de los medios probatorios. Pero esta prueba también tiene que cumplir ciertos requisitos que están basados en principios, básicamente. ¿Cuáles son los principios de la prueba? 1, la libertad probatoria, que nos dice el artículo 171 del procedimiento penal. 2, el principio indubio pro reo frente a la duda, la absolución, la oralidad, la inmediación. Por excelencia, la oralidad, y afortunadamente, la ley 1173 viene a modificar el artículo 113 del procedimiento penal. Si dan lectura a ustedes, y en la parte final, nos dice que no debemos mezclar procedimientos. Si hemos empezado una audiencia oral, debemos acabar de manera oral. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica, mientras estamos tramitando, estamos en despacho, en pleno desarrollo del juicio, nos damos un cuarto intermedio porque el juicio es largo, se reanuda al día siguiente o de acuerdo a agenda también. Siguen presentando memoriales las partes, llegan hasta la avezación, escúchenme bien, avezación de presentar más prueba cuando ya existe un auto de apertura de juicio. Por eso debemos leer muy bien el procedimiento penal y qué dice la jurisprudencia al respecto. Una vez emitido el auto de apertura de juicio, no se permite a las partes presentar más pruebas. Y si hubiera más prueba posterior a la acusación, existe el medio probatorio para introducir la prueba extraordinaria. Esa prueba extraordinaria que va a ser debatida, obviamente, de acuerdo a las reglas que he mencionado hace un momento atrás. Tiene que nacer del debate, tiene que ser pertinente y se va a ver la necesidad para suspender esa audiencia y la parte contraria se defienda de esa prueba extraordinaria. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero les digo, es una aberración que se siga presentando. Y esto por si acaso no lo digo por solamente la parte acusada. La parte acusada es la que más incurre en esto y presenta memoriales en pleno desarrollo de juicio. Siguen presentando memoriales adjuntando más pruebas. Cuando ya no entra al circuito de pruebas aquello. Ya no puede ingresar. Se ha cerrado el momento. Artículo 16 de la ley del órgano judicial. Preclusión de momentos procesales, ¿no? En cuanto a la inmediación, nos dice muy claramente de que esa inmediación que establece el 330 del procedimiento penal, que es un criterio sencillito y que también está en el libro, decimos de que la inmediación es el contacto del juez con las partes, las pruebas y el proceso. Así de sencillito, para no darle vueltas. Contacto directo del juez, las partes, las pruebas y el proceso. Eso va a ayudar a que el juez tenga convicción.
y por si acaso hoy en día ya no se habla de prueba plena, se habla de convicción del juzgador. Y para ello, para que esta prueba ingrese, vamos a utilizar siempre la norma y la jurisprudencia. Existen fases de la prueba. Primera, la fase de la obtención, la fase de la proposición o presentación, de la admisión, la producción y la valoración. Son 5 momentos procesales que debemos de cumplirlos de manera sagrada, porque de lo contrario se corta ese circuito de la prueba. Si voy a presentar una prueba, voy a proponer una prueba. Y se robó una laptop. Bien, gracias. Si voy a proponer una prueba, tengo que haberla obtenido de manera lícita. No puedo proponer prueba ilícita, porque ahí sí estuviéramos ingresando dentro de esa teoría del fruto del árbol envenenado. Para la admisión, no puedo admitir una prueba sin la proposición. Entonces debemos cumplir cada uno de estos momentos procesales. A manera de explicación rápida, vamos a ver la primera fase de la obtención de la prueba. Esta obtención de la prueba tiene que estar referida, en todo caso, a la investigación de los hechos. Se va a fundar en un principio de congruencia. No puedo utilizar cualquier prueba para demostrar un hecho diferente. No puedo presentar un recibo de luz para demostrar un delito de asesinato. O el pago de la factura del agua para demostrar un delito de no sé qué, tal vez accidente de tránsito, totalmente incongruente. Tiene que ser congruente esa obtención. Obtengo pruebas que me van a dirigir a averiguar la verdad histórica de los hechos. Y esa palabra, verdad histórica de los hechos, por si acaso, es por primera vez en Bolivia que se tiene a través de la promulgación del procedimiento penal. Se promulga el procedimiento penal y se introduce verdad histórica de los hechos. Años después, Constitución Política del Estado, 7 de febrero de 2009. Recién en el artículo 80 se incorpora verdad material. Entonces ya se aplicaba en materia penal este principio. Esta investigación va a estar a cargo exclusivamente del Ministerio Público porque tenemos un nuevo sistema acusatorio. Tiene que guardarse las garantías necesarias en su obtención. No constituyen prueba aún, son indicios, evidencias. No podemos denominar prueba, pero nuestra jerga común ya lo llamamos o denominamos prueba, ¿no? La otra fase de la proposición. ¿Para qué he obtenido la prueba? Justamente para que pueda yo proponer. Es un derecho de las partes. Vamos a aplicar el principio de aportación. Tengo que hacer referencia a esa actividad probatoria que quiero yo demostrar con esa proposición. Va a estar sujeta a tiempo, lugar, idioma, forma. ¿Cómo debo presentar? Dentro de los 10 días tengo que proponer, tal como hemos visto. El lugar, en el lugar donde se encuentra radicada la causa, idioma, no podemos hacer todavía memoriales en idiomas distintos. La forma, tengo que respetar la forma de presentación. En cuanto a la admisión, la tercera fase. Hay mucho más, pero sin embargo quiero ser concreto. En un sentido genérico, esta admisión es la aceptación del juez. El hecho de aceptar no significa que ya va a introducir a juicio y se va a valorar. Simplemente está admitiendo para correr los traslados, se está admitiendo el medio de prueba, y una vez que se admite y no hay observaciones, se va a ordenar su práctica para luego ordenar su introducción a juicio por su lectura. Sin la admisión de la prueba, esta carece de todo valor legal. Y en la fase de la producción, una vez admitida, una vez pasado el filtro de las exclusiones probatorias, vamos a proceder a la práctica, a su desarrollo, a llevar a cabo ese medio probatorio. No debemos confundir la admisión con la recepción. No es una valoración, es una producción. Si estoy produciendo, va a entrar por su lectura
si son evidencias materiales por su exhibición, si son audios, videos, fotografías por su reproducción. En este caso vamos a ver en qué momento se va a practicar la prueba. Generalmente es inmediatamente después de haber resuelto las exclusiones probatorias. Y la última fase, la valoración, la parte más importante para el juez, donde va a colocar toda su capacidad intelectiva para poder realizar una valoración que puede ser de acuerdo a la sana crítica, que tiene las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. El verdadero razonamiento del juez. Pero también existe otra forma de valoración, la legal valoración de la prueba, que de acuerdo a algunos doctrinarios es una forma de impedirle al juez que ponga en movimiento su raciocinio, su sana crítica, porque la ley ya le está dando el valor a esa prueba. Esto va desapareciendo ya en Latinoamérica en especial, esta forma de valoración de la prueba. Ahí concluye todo el circuito de la prueba. Haciendo un resumen, vamos a ver las normas en cuanto a la obtención, el artículo 13, 167, 171, el ofrecimiento el 340, la entrega el 343, la producción 349 al 355 y la valoración el 173. Todos estos pasos evidentemente tienen su respaldo jurisprudencial. Luego de que hemos visto ese camino de la prueba, ya una tercera parte, vemos los medios de prueba que son diferentes desde la testifical, en la cual tiene algunas excepciones, si bien están obligados a prestar declaración las personas que conocen de un hecho, pero existe algunas reglas de abstención. El 196 del procedimiento penal dice quiénes pueden abstenerse: cónyuge, conviviente, los hijos, pero también pueden abstenerse personas que en razón de su cargo, su oficio o el secreto profesional han conocido algo de los hechos. Y para esta prueba testifical necesariamente se tienen que aplicar algunas reglas. Una de ellas, mantener aislados a los testigos, tomarles el juramento, sus generales de ley, informar de su responsabilidad, de su declaración y sus consecuencias. Todo esto hay que hacerle conocer al testigo. Algunas cosas no se cumplen, por ejemplo, el mantenerlo aislado, porque nuestro sistema procesal penal, a principio, ha previsto el diseño de salones de audiencias. Eso fue un boom para la justicia boliviana porque pusieron un cuarto para los testigos, otro cuarto testigos y se fue desvaneciendo. Hoy en día el testigo espera en pasillo mientras charla con los demás testigos, contaminándose, ¿no? Bueno, técnicas para el desarrollo de la prueba testifical, básicamente. Y aquí nuevamente acudimos a la jurisprudencia. Preguntas sugestivas, técnicas de interrogatorio. No puedo sugerir una pregunta, no puedo decir como en la antigüedad, diga usted cómo es cierto y evidente que el señor Juan Pérez vive en la calle Linares número 5. ¿Qué va a decir el testigo? Sí. El sí no me ayuda en nada. No puedo hacer preguntas capciosas, impertinentes, que no vienen al caso. Este control, ¿quién lo va a realizar? La contraparte y en su caso el mismo juzgador. No puede permitir que se pierda el tiempo realizando este tipo de preguntas. Ocurre lo que llamamos los abogados en la jerga común la chicana jurídica, decimos, ¿no? Bueno, ese nombre de chicana sale de otro lugar, ¿no? Es entre la frontera entre México y Estados Unidos, los chicanos. Pero es un pueblo, ¿no? Entonces, vean, ocurre, ¿por qué les digo? Porque mientras tanto están realizando una serie de preguntas sugestivas, capciosas, es para ganar tiempo a veces y que llegue su otro testigo, o para suspender finalmente el juicio. Ocurre de todo y ustedes lo saben muy bien. A estas alturas de la vida prácticamente ya conocemos muchos artes, mañas también, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la prueba testifical. Hay mucho por hablar, inclusive de los menores de edad, cómo se toma su declaración, y también están las formas
de su declaración en la jurisprudencia en el libro que he tenido gentilmente de ofrecer a todos ustedes. En cuanto a la prueba pericial, es un tanto diferente porque necesariamente necesitamos una designación. Nos dice que debe estar sujeto a reglamentación estatal aquel que acredite idoneidad. Se puede tomar en la etapa preparatoria o en el desarrollo del juicio. Vamos nuevamente a resolver y ver la reglamentación estatal. ¿Dónde está una reglamentación estatal sobre la toma de pericias en el juicio oral a los peritos? Yo hasta ahora no conozco. Ya van a los 18 años de ejercicio en la judicatura, en materia penal, pero hasta ahora no conozco un reglamento estatal. Entonces vamos al segundo, la idoneidad manifiesta de un ciudadano simplemente. Y esto es muy importante. ¿Puede tomarse la pericia en la etapa preparatoria por el fiscal? Sí. ¿Cuál es la regla para que ingrese a juicio como prueba pericial? El fiscal no puede realizar su pericia por su lado sin notificar al imputado para que el mismo observe los puntos de pericia, observe al perito, proponga sus puntos de pericia. No puede hacerlo. Pero ¿cuál es la regla común? El Ministerio Público, y no tengo nada contra los fiscales por si acaso, al contrario, son los amigos, son los colegas, pero se está practicando así. Hace su pericia el Ministerio Público y lo presenta como ofrecimiento de prueba para que ingrese por su lectura. ¿Cuándo se ha visto que por su lectura ingresa una pericia? La pericia se desarrolla en el mismo juicio oral. Y si va a entrar por su lectura, tiene que haberse hecho como anticipo de prueba. Artículo 307, con relación al 333 del procedimiento penal. Ahí está, revisen. No les estoy hablando de memoria. Entonces no puedo valorar una prueba que no cumpla con las más mínimas garantías. La contradicción, derecho a la defensa del imputado. No le están dando la oportunidad de hablar ni a su defensa. Si se va a realizar como anticipo de prueba, ok, ingresa. Puede ingresar, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el perito? Es de comparecer, desempeñar el cargo, prestar su juramento, tiene que guardar la reserva de lo que está haciendo, tiene que realizar un dictamen escrito. No puede ser de manera oral y listo. Escrito y firmado. Y tiene que defenderlo. No puede mandar y decir, ya he hecho mi pericia y que me lo lleve mi asistente. Tiene que ir a defender. El perito está sujeto a las causales de excusa y recusación que se averigua de manera sumaria. Esto no suspende y es sin recurso ulterior. Esto no puede ser observado. Frente a la pericia existe la otra figura del consultor técnico. Aunque es una nueva figura, es una innovación, pero también tiene reglas. Si yo como defensa no he realizado mi ofrecimiento de pruebas, porque me han notificado con la acusación fiscal, y en la acusación fiscal dice, propongo pericia. Pero resulta que no me notificaron, o perdón, resulta que esa pericia me notificaron. Estoy notificado con la pericia que está ofreciendo el fiscal. Y si no he tomado la previsión de ofrecer consultor técnico en mi memorial de ofrecimiento de prueba, no puede el juez admitir, porque prueba no ofrecida, como hemos visto en las diapositivas anteriores, no puede ser producida. Prueba no ofrecida no puede ser producida. Lamentablemente va a perder su oportunidad para que el consultor técnico intervenga. No la puede hacer. Por ello hay que tomar la precaución de que al momento de ofrecer pruebas tengamos también que adjuntar este tipo de ofrecimiento de pruebas, es decir, consultor técnico, careo, inspección, reconstrucción, literal, testifical, pericial. Todo hay que poner. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de poder renunciar. Algo que no he ofrecido, no voy a poder producirlo. Para ello hay una línea jurisprudencial que nos va a ayudar inclusive para poder fundamentar todos estos aspectos. La sentencia constitucional plurinacional 11/2023-S1. Nos da ahí las pautas.
Son líneas jurisprudenciales, aunque parece que es nuevita, ¿no? La de enero del 2023, pero es una continuación de la línea jurisprudencial. Esa línea jurisprudencial está ratificando lo que se ha dicho en líneas anteriores, ¿no? Pues reitero que el consultor técnico no va a venir de milagro. El único que no puede ofrecer es el Ministerio Público. No necesita ofrecer. Puede traer directamente a su consultor técnico. Aunque para algunos es una desventaja, una desproporción, pero sin embargo que sirva a su vez como una especie de garantía, ¿no? Y viendo entre algunas diferencias, vamos a ver algunas diferencias entre el testigo, el perito. Vamos a ver que el perito tiene que tener un conocimiento científico, consulta notas. Al perito se lo puede sustituir. Es designado por autoridad competente. Es la persona que no ha presenciado el hecho. Interroga al consultor técnico. Está sujeto a causales de excusa y recusación. Es una persona instruida. En cambio, el testigo tiene conocimiento del hecho sensorial. No consulta notas, no se lo puede sustituir al testigo, es designado por las partes, es quien ha presenciado el hecho, no puede interrogar al consultor, tiene facultades de abstención en casos específicos y puede ser una persona analfabeta, ¿no? Entonces son algunas diferencias que debemos establecer. Y finalmente, en este camino de las pruebas, que existen muchos más, pero simplemente como una pruebita, una demostración de lo que se puede hacer en el juicio oral. Apaga, no me interesa. Estoy con mi tele todos. Sí, a ver, por favor, sus micrófonos. Bien. Las pruebas documentales van a ser leídas y exhibidas en audiencia, bajo las reglas del artículo 333 con relación al artículo 340 del procedimiento penal. Hay que indicar su origen. La lectura tiene que ser parcial en todo caso, no de todo el documento. Se puede presentar algunos otros medios probatorios como objetos, elementos, van a ser reconocidos, grabaciones, careos de construcciones y una serie de medios probatorios más. Hasta ahí la tercera parte. Vamos a la cuarta y última parte. Este aspecto que quiero que tomen muy en cuenta. El incidente de exclusión probatoria. Ese es su nombre correcto. ¿Qué es el incidente de exclusión probatoria? ¿A qué se denomina incidente de exclusión probatoria? Va a ser a la exclusión de cualquier forma de valoración de un elemento probatorio. No va a permitir que se ingrese al juicio. Ni siquiera tiene que ver el juez para que no se contamine. Tiene que estar sujeto a algunas reglas en cuanto a su obtención, su ofrecimiento, su producción. Es una garantía constitucional. Esta exclusión probatoria también tiene sus principios. Uno de los principios fundamentales es el principio de verdad material, el principio de contradicción, de inmediación y de la libre valoración de la prueba. Hay muchos más, pero estos son los fundamentales. Ahí nos detenemos a pensar un poco y abrimos nuevamente la Constitución Política del Estado en su principio de verdad material. Esa verdad material que para muchos es una palabra mágica. Les digo, una palabra mágica, pero yo diría sin sentido. ¿Por qué sin sentido? Porque tratan muchos de poder sorprender a la autoridad judicial, indicando de que el principio de verdad material lo puede todo. Dicen, señor juez, tengo prueba que hemos tenido conocimiento reciente, y ni siquiera mete o introduce la prueba como extraordinaria. Dicen, bajo el principio de verdad material, usted está obligado a aceptar, porque la Constitución tiene que cumplirse. Ah, pero no han leído pues la jurisprudencia.
¿Qué nos dice la sentencia constitucional 94/2015-S1? Nos habla del debido proceso. Debido proceso en sus tres vertientes, derecho, garantía y principio, además de las 17 vertientes. Señor juez, está vulnerando mi derecho a la defensa. ¿En cuál de las vertientes, señor abogado? Así se pregunta, ¿no? Sentencia constitucional 832/2012. Vertientes del derecho a la defensa. Primera vertiente, que el imputado cuente con una defensa técnica, un abogado. Segunda vertiente, que el imputado conozca de todo lo que se hace en el proceso. Son las únicas vertientes del derecho a la defensa. Ahora vamos a ir a otras vertientes. Puede haber la debida motivación, fundamentación, congruencia. Son vertientes del debido proceso. Un principio de legalidad también que es parte del debido proceso. Entonces, antes de hablar del principio de verdad material y con los ojos cerrados, tratar de aceptar o bien ofrecer algún medio probatorio, sorprender a la autoridad judicial o a las partes, no es correcto. La valoración se la tiene que hacer de manera integral, no a título de verdad material. Vamos a introducir lo que sea. Analizaremos los otros principios. Principio de preclusión, convalidación, artículo 16 de la ley del órgano judicial. Si yo no he ofrecido pruebas cuando me han notificado, o si mi abogado junior o chalequito no ha podido presentar, no puedo sorprender con un abogado que me contrate después y tratar de introducir, decir, pero ese abogado no sabía. No. Hay que ver los principios. Preclusión. Precluyó su momento de poder ofrecer su prueba después de esos 10 días que me han corrido traslado. Principio de legalidad. No puedo obrar en contra de la parte contraria, vulnerando algunas normas, algunos derechos. Principio de igualdad, artículo 119 de la Constitución. Las partes gozan de igualdad en el desarrollo del juicio. Analizado todos esos principios, recién puedo hablar de verdad material. Es más, inclusive en los delitos contenidos en la ley 348, bajo el principio de informalidad. Cualquiera dice, ¿no? Señor juez, principio de informalidad usted tiene que aceptar como sea. Para hablar del principio de informalidad, tengo que cumplir ciertos requisitos antes. Esa informalidad no significa informalismo. Sí se puede aceptar algunos elementos que surjan nuevos, pero ¿cómo voy a tratar de sorprender algo que me he olvidado? Ahí viene la teoría del dominio del hecho de Klaus Roxin, ¿no? Donde nos habla justamente, dice que si yo soy dueño de ese hecho, no puedo generar autoindefensión al no cumplir con un requisito que me está dando la ley. Si me dan 10 días y yo exprofesamente no he cumplido esos 10 días, después no puedo decir, pero se vulneran mis derechos. Yo estoy causando el defecto. Por eso tiene mucho que ver. Este principio de verdad material ha sido desarrollado prácticamente en más de 3 clases en un posgrado y no hemos acabado de hablar del mismo. Es muy amplio para hablar de verdad material. No podemos decir a ciegas que se cumpla, ¿no? Y también está esto, como les digo, en la jurisprudencia, a través de esa sentencia constitucional 94/2015-S1. Bien, otro aspecto muy importante. Este aspecto o este factor quiero que tomen en cuenta. En algunos distritos se está confundiendo el momento procesal en el cual se debe presentar el incidente de exclusión probatoria. Ese incidente de exclusión probatoria están confundiendo con el primer momento del juicio. Si se acuerdan la primera diapositiva o las primeras diapositivas, ¿cuál es el primer momento del juicio? Planteamiento de incidentes y excepciones para extinguir el proceso. Algunos jueces y tribunales dicen, no puede producir su prueba, no puede introducir o no puede presentar exclusión probatoria porque ha pasado su momento.
Su momento era el principio del juicio. Es una mala concepción. ¿Cómo puedo excluir una prueba que no es su momento procesal? No es momento de producir pruebas. No lo puedo hacer. El momento idóneo para excluir pruebas es cuando me han corrido traslados de manera física con la prueba. Ahí es el momento. El artículo 172 del procedimiento penal nos habla de 3 motivos para la exclusión probatoria. El primero, cuando carece de eficacia, cuando vulneran derechos, garantías consagrados en la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Eso está de memoria. El segundo, cuando la prueba obtenida ha sido en virtud de un procedimiento o información ilícito. El tercer motivo es cuando no se han cumplido algunos procedimientos. No se está observando el procedimiento legal que dice el código. ¿Por qué traigo las 3 diapositivas? La primera, si voy a invocar, le voy a decir, señor juez, planteo incidente de exclusión probatoria en base a la primera parte porque está vulnerando derechos y garantías de mi cliente. Usted no puede aceptar. Ese es mi planteamiento. Inmediatamente viene la respuesta y analizo la Constitución y digo, si la Constitución es garantista, tiene hartos derechos. ¿Qué derecho se ha vulnerado? No ha identificado su carga argumentativa insuficiente. Segundo, la prueba es ilícita. ¿Cuál es el medio ilícito? El 314 dice para interponer incidentes, tiene que ser con prueba idónea. El tercero, se ha vulnerado procedimientos. ¿Qué procedimiento? ¿De qué manera? ¿Cuáles los efectos? Entonces no es hablar por hablar. Y esto viene parte también que en la misma jurisprudencia nos habla, bajo ese principio de razonabilidad, la sentencia constitucional 74/2017 nos habla justamente de estos aspectos. Algunos autores clasifican como un motivo tácito de exclusión probatoria a la última parte del artículo 171 del procedimiento penal. Vale decir, cuando una prueba es ofrecida, no es útil, no es pertinente, puede ser sujeto de exclusión probatoria, pero es solamente una teoría. Lo correcto es que no esté en el catálogo de las exclusión probatorias. Al no estar en este catálogo, en consecuencia, no podemos asumirlo. El juez puede hacerlo, pero en valoración de sentencia. En valoración de prueba en la sentencia, ¿no? Ahí sí puede hacer. Cuando esté valorando bajo las reglas de la sana crítica, dirá, pues, esta prueba no es útil, por lo tanto, no sirve para fundar la presente sentencia, pero no es un motivo de exclusión probatoria. Estos aspectos que yo voy mencionando están contenidos en la jurisprudencia, tiene su respaldo jurisprudencial, y lo que les decía hace un momento atrás, que el momento procesal no puede ser confundido por las partes. Por ninguna. No pueden decir, ni por el juez, no es un momento de presentar la exclusión probatoria, era principio del juicio. No es así. La sentencia constitucional 1616/2011-R de 11 de octubre nos habla sobre este modo y forma de interponer el incidente de exclusión probatoria. Ahí está. ¿Cómo yo voy a interponer ese incidente de exclusión probatoria? ¿Cómo debe la autoridad judicial resolver? Primera forma de resolver. Tiene que ser a través de un auto motivado. Fundamentado. Tiene que indicar los motivos por los cuales está excluyendo o está rechazando la exclusión. Si me plantea una exclusión probatoria por vulneración del derecho a la defensa, yo voy a analizar cuál de las vertientes del derecho a la defensa se está vulnerando. Si no es ninguno, paso el filtro. Y se abre el nuevo filtro para la libre valoración de la prueba. Si me está diciendo no ha cumplido procedimientos, ¿qué procedimiento no ha cumplido y si realmente es causal para su exclusión? Y muchos, por si acaso, tomen en cuenta este aspecto, muchos ya están planteando exclusión probatoria porque el Ministerio Público no presentó su prueba dentro de los 5 días.
Al respecto existe también jurisprudencia vinculante, y está en el libro, está en el desarrollo del libro, donde dice que si nadie reclama, aunque haya presentado fuera de plazo, el juez no puede obrar de oficio. En el desarrollo del juicio no puede obrar el juez de oficio porque no hace actos investigativos. Es muy diferente el rol del juez cautelar con el rol del juez de sentencia o tribunal de sentencia. El cautelar va a ser garantista, va a garantizar que se cumplan en la investigación sus derechos, procedimientos. En el juicio, si bien es control de la legalidad, pero es juez de juicio, tiene que emitir una sentencia. Lo mismo que el Ministerio Público. El Ministerio Público, en el desarrollo de la investigación, tiene el principio de objetividad. En el desarrollo del juicio se pierde ese principio de objetividad. No hay. Nace el principio de acusación. El acusatorio. Sí, su micrófono abierto de alguien, por favor. De Rita Ruth. Bueno, al parecer no está escuchando. Ahora sí. Decía de que el principio de objetividad existe durante la etapa investigativa. Pero cuando hay acusación, ya no podemos pedirle al fiscal que obre con objetividad. Ya no es objetivo. Está yendo a acusar. Está yendo a comprobar su tesis de su investigación. Está yendo a buscar una sentencia. Si va a pensar en objetividad, como decimos comúnmente, no es ni chicha ni limonada, ¿no? Ahí se pierde. ¿Cuándo nace otra vez el principio de objetividad? Cuando hay la posibilidad de la aplicación de salidas alternativas. Estas salidas alternativas van a permitir de que se pueda extinguir el proceso muy rápidamente. Y por cierto, con experiencia, con experiencia vivida, les digo que es una buena salida porque en mi despacho, por lo menos, tengo más causas extinguidas con salidas alternativas que con sentencias. Hasta llegar a declarar mora cero, ¿no? Hace un mes atrás. Así vamos trabajando. Bueno, con esto yo concluyo mi participación en la pequeña exposición sobre el juicio oral, algunos secretos, algunos tips para el desarrollo del juicio oral, y más de ellos se tiene en esta obra, El juicio oral y la aplicación de la jurisprudencia vinculante. Ya ingreso a esta parte de los avisos comerciales, donde las personas que requieran de esta obra, ahí tienen los contactos, ¿no? ¿Alguien quiere participar? César Abel, adelante. Puede abrir su micrófono y participar. Muchas gracias, doctor Pinto. Invitamos a los asistentes a que puedan realizar sus preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Hola, hola, buenas noches. Adelante, Ahora le sí. escuchamos. Buenas noches. Le hablo desde Oruro, del Distrito Minero de Huanuni. Buenas noches, doctor. Es un gusto Buenas escucharle. noches. Bueno, estaba hablando de la prueba extraordinaria, ¿no? Se podía presentar como anticipo de prueba. ¿En qué momento se puede presentar esa prueba extraordinaria, doctor? Ya, no confundamos este aspecto. La prueba extraordinaria no puede presentarse como anticipo de prueba. Eso no es así. El anticipo de prueba lo puedo realizar de cualquier medio probatorio que posteriormente sea irreproducible. Por ejemplo, declaración de una persona moribunda o que va a viajar, de delitos de carácter sexual que no podemos exponer otra vez. Esa es la prueba que se asume como prueba, en este caso no es extraordinaria, es anticipo de prueba. La prueba extraordinaria, ¿en qué caso se introduce? Cuando nace del debate. Ahora sí, bien que ha preguntado aquello. Vamos a hacer un poquito más de los avisos comerciales. En el libro está un auto supremo y está una sentencia constitucional, porque no hay mucho sobre la prueba extraordinaria,
que nos dice que tiene que nacer del debate. Muchos, al iniciar la audiencia de juicio, me dicen, señor juez, la palabra, anuncio que voy a producir prueba extraordinaria. ¿En qué rato? ¿Por qué? Si no se ha iniciado el debate. El debate es cuando está prestando su declaración a algún testigo, ese es el debate porque está en el contradictorio. El testigo ha dicho, yo conozco, pero un documento, y ese documento nadie había conocido. Eso es prueba extraordinaria. Nace del debate. Y no es cualquier documento. Tiene que ayudar, tiene que ser útil, pertinente. ¿Para qué una prueba extraordinaria que no me sirve? Entonces, ahí nace y ahí se puede introducir. Tiene que haber un traslado a las partes, que se pronuncie, ¿no? Así se introduce la prueba extraordinaria. Bien, si hay alguien más. Perfecto. Hay una pregunta, doctor. Nathaniel Miranda pregunta, ¿es válido la sana crítica dentro de estos activos en pruebas defectuosas? Bueno, si la prueba es defectuosa, de hecho, la sana crítica me va a llevar, por la lógica, la experiencia, de que una prueba defectuosa no me va a demostrar nada. A esto quiero decir que la sana crítica hoy en día está naciendo con más fuerza porque le están dando el verdadero rol al juez para que pueda analizar y valorar la prueba. Y no hablamos ya de prueba plena, hablamos de convicción. Por eso hay que convencerlo al juez, porque el juez, aunque no les guste, no es que yo imponga, ¿no? Aunque no nos guste, es un representante del Estado quien va a obrar y va a hablar por el Estado. Esa palabra del juez tiene valor, por eso también le están pues apretando el cuello al juez con el prevaricato, con tantas reformas, ¿no? Así es. Benjamín levantó la mano, le invitamos a que pueda hacer su pregunta. También nos llegaron algunas preguntas al chat. A ver, vamos a leer, doctor Pinto. Dice, ¿en qué momento, Mari Consuelo pregunta, ¿en qué momento se plantea el incidente de exclusión probatoria? Muy bien, aclaro otra vez. Ese incidente de exclusión probatoria se lo plantea cuando el juez ha dispuesto que me cojan traslado con la prueba. Las fases de la prueba, yo he obtenido la prueba, he ofrecido y ahora es la fase de la admisión. En esa fase de la admisión, el juez le va a decir a una de las partes, ¿tiene pruebas? Sí, estas son las pruebas, la MP1, MP2, hasta la MP10. Traslado a la parte contraria por el principio contradictorio. La parte contraria va a revisar, va a decir, pero aquí la MP1 no ha sido obtenido, esto ha sido obtenido a través de un medio ilícito, han hecho un allanamiento sin orden judicial. Exclusión probatoria, vertiente artículo 172, segunda parte. Ese es el momento de la exclusión probatoria. Y el juez tiene que pronunciarse ahí, por si acaso. Si hay jueces que están rehusándose y dicen, no, me reservo para sentencia, no vale. Los únicos incidentes que es para sentencia son los comunes, conforme dice el 345 del procedimiento penal. Tiene que pronunciarse en el momento bajo el principio de certeza. Si no, ¿sobre qué voy a ir a defenderme más en el juicio o a acusar? Tiene que resolver inmediatamente. Ese es el momento. Perfecto, doctor Pinto. Margot Ventura dice, gracias, doctor, por su exposición. Mi pregunta es, dice, ¿es viable la extinción de acción por duración máxima del proceso cuando hayan transcurrido más de 4 años, no habiendo sido declarado rebelde el acusado? ¿Qué nos puede decir, doctor? Nuevamente acudimos aquí a nuestra obra, y acá la tengo en mano. La jurisprudencia dice de que efectivamente en toda clase de delitos procede la extinción de la acción penal por máxima duración. Máxima duración 3 años. Pero ¿qué nos dice la jurisprudencia? Dice de que no puede ser un cálculo matemático. No se puede decir 3 años desde la denuncia y se acabó. Dice que tiene que analizarse a quién es atribuible la dilación. Si es a los órganos del Estado o al imputado. En segundo lugar, hay que ver el caso, si es complejo.
hay que ver el tipo de delito. Hoy en día los delitos de carácter sexual inclusive ya está como proposición para que sean imprescriptibles. Entonces hay que ver todos esos elementos. No es simple cálculo matemático. Si es que reúne todas esas condiciones, nunca ha sido declarado rebelde, prospera la extinción. Y no debemos tener miedo para extinguir. Como jueces, no debemos tener miedo porque si le corresponde, le corresponde. No hay más. Lo único que sí hay que tomar en cuenta que para la extinción por máxima duración hay que restar el tiempo de vacaciones, 25 días por cada año. Si hay algunos feriados, la pandemia en especial, todo ello se resta. En cambio, la prescripción, que es prácticamente de derecho, es sustantivo, no le influye la suspensión de plazos, ¿no? Doctor, su ponencia ha levantado mucha expectativa. Tenemos más de 100 participantes y hay varias preguntas. Para ir cesando, vamos a leer 2 preguntas porque el tiempo ya no nos va a dar. Y decimos, Fernández pregunta, ¿cuál es el procedimiento para excluir una prueba pericial? A la vez dice, una vez que la prueba extraordinaria es aceptada, debe ser posteriormente sometido a exclusión probatoria conforme al artículo 172 del Código de Procedimiento Penal. Otra pregunta de Luis Iván Claros dice, cuando el imputado se acoge al derecho al silencio y es inocente, este está dando lugar a la aceptación de la culpa. Esas 2 preguntas, por favor, doctor. A los otros, tal vez al que está levantando la mano, que lo va a hacer de manera directa, con eso lo estaríamos cesando. Adelante, doctor. Muy bien, voy a empezar por atrás, por la colita. Dice, cuando el imputado se acoge al derecho al silencio, no puedo presumir su culpabilidad porque la Constitución le está dando una garantía constitucional. No olvidemos que en la parte dogmática de la Constitución nos habla de derechos, garantías, principios y valores. Una garantía es de que el acusado puede guardar silencio durante todo el juicio porque el procedimiento penal, en su artículo 6, nos dice que la carga de la prueba es del acusador. Si me acusa de algo, que me demuestre. No puedo decir, no como antes la teoría, el que calla otorga. Eso no se aplica. No se aplica acá. En segundo lugar, a la otra pregunta, que una vez que la prueba extraordinaria es aceptada, estamos aceptando el medio de cómo se va a introducir la prueba. Pero no estamos viendo todavía la exclusión. Esa exclusión probatoria la pueden realizar las partes. Pueden realizar la exclusión por los mismos medios y vertientes del 172. No es que ha aceptado el medio y directamente ordeno su lectura. Se puede excluir. Es muy importante y hay que tomar en cuenta ese aspecto. Finalmente me dice, ¿cuál es el procedimiento para excluir una prueba pericial? En principio, si me presenta como prueba pericial la que ha realizado el fiscal solito, sin que intervenga el imputado, sin que haya tenido la oportunidad de observar la trayectoria, la experticia del perito o poner sus medios o sus puntos de pericia, ahí sí se vulnera el derecho a la defensa, el derecho a la igualdad, y la puedo excluir a través del inciso 1. Ahí sí, 172, primera parte. Vulneración de derechos y garantías. Derecho a la igualdad. Derecho a la defensa. Entonces puedo hacer. Es lo más correcto, ¿no? La palabra, doctor. Sí, adelante. Su micrófono está cesado de doctor Coteja. Vamos a dar lugar a 2 asistentes que están levantando la mano. Nos están llegando otras preguntas. Eso lo haremos por inbox, doctor. Entonces, le invitamos a Marceba Fernández y después a César Abel Sáenz a que hagan la pregunta. Adelante. Gracias. Bueno, en principio felicitarle, doctor Pinto, por su excelente exposición. Mi pregunta es la siguiente, y probablemente esto se presenta en el cotidiano, ¿no? Pero quisiera saber de parte de usted cómo lo resuelve. En la tramitación del juicio oral, cuando la parte acusadora, con todas las pruebas que seguramente ha ofrecido y está produciendo, no demuestra uno de los elementos del tipo penal,
Hablaremos, por ejemplo, de difamación. ¿Cómo resuelve el juez? Es la pregunta, doctor. Gracias. Ya. No existe la excepción de falta de tipicidad o atipicidad, sino que al momento de valorar la prueba, si falta un elemento de prueba, uno de los elementos, perdón, el elemento del tipo penal, si falta uno de esos elementos, automáticamente no configura delito. Puede ser que sea para otro delito y le aplicó el iura no bicuria. Y por si acaso, los elementos del tipo penal no son los tradicionales, sujeto activo, pasivo, bien jurídico protegido, verbo rector, no solamente son esos. De acuerdo a una obra que hemos desarrollado en la Escuela de Jueces, son 14 elementos. Tengo que velar de cada uno de ellos que se cumpla. Por ello, no cualquiera puede acusar de delito. Un ejemplo de estafa. Le voy a presentar estafa porque por miedo a ir a la cárcel va a pagar cuando había sido un contrato. Entonces, tengo que ver ese elemento del tipo penal. Primero, el dolo. El artículo 13 quater me indica que es un delito doloso. Si no hay ese dolo, no cumple un elemento subjetivo del tipo penal. Ahí se quiebra. Ya no puedo ir a analizar los demás. Es la forma correcta. Yo le sugiero que ese material que se ha conseguido o que se ha elaborado, ojalá se pueda conseguir porque esa vez material cerrado, ¿no? Es muy interesante esa obra, pero he visto que están comercializando en algunos lugares. Y Buenas noches, cesamos doctor. con el doctor César Abel. Adelante. Buenas noches, doctor. Excelente Buenas noches. ponencia. Felicitaciones. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Si puede ser aceptado dentro de la ley 348 presentar pruebas de oficio sin peritaje, videos por violencia psicológica y las pruebas psicológicas y otros sin requerimiento fiscal. Pues el juez tendría valor para aceptar todo esto, doctor, o tendría que presentarlo en la parte de apelación restringida. Bueno, para empezar, en la apelación restringida no hay ese lugar. No se puede producir pruebas porque no se revaloriza pruebas. Luego, el juez, en base al artículo 279 del procedimiento penal, no realiza actos investigativos. Es juez de juicio, no puede ordenar pericias. La ley 348, si bien tiene un principio de informalidad, es para la investigación penal, pero no así para la aplicación de parte del juez. El juez nunca ordena desarrollo de pruebas o que se traiga pruebas. Es diferente en materia civil. En civil tenemos pruebas de la parte demandante, la demandada, y las pruebas del juez. En materia penal no. No podemos hacer eso. Estuviéramos distorsionando. No a título de informalidad, el juez va a hacer aquello, o a título de protección de derechos. Para eso es la fase investigativa. Hay otro detalle más que usted ha tocado y es muy importante. En la Escuela de Jueces del Estado y conjuntamente reuniones que hemos tenido con la Fiscalía Departamental, por lo menos en Chuquisaca, se ha empezado a hablar de este tema tan preocupante que en el desarrollo del juicio ya no debía existir la producción de pericias, porque la pericia es un acto investigativo. Debería de realizarse como anticipo de prueba, ir a producirlas directamente a juicio, porque de ahí es donde están naciendo inclusive las sentencias absolutorias. Y esas absolutorias, justamente porque la pericia le salió al revés al Ministerio Público. Esto hemos hablado y ya un poco se está empezando a aplicar de que pericias se hagan en la fase investigativa. Bien, con esto culmino y les agradezco a ustedes por todo ese tiempo, paciencia y oportunidad que me han dado de dirigirme hacia ustedes. Queremos agradecer enfáticamente la ponencia magistral del magíster José Emilio Pinto Andia, quien ha desarrollado sobre el juicio oral y la jurisprudencia vinculante dentro de estas fases en materia penal. Muy importante y destacar estas líneas jurisprudenciales que ha podido vertir y que se encuentran también plasmadas en su obra académica El juicio oral y la aplicación de la jurisprudencia vinculante. Muy agradecido y esperando siempre que no sea esta la primera vez que nos vaya acompañando en esta dinámica académica que no solamente va en virtud de los profesionales abogados, también
en los universitarios y, por qué no decir, en lo que es la sociedad en común. Distinguido doctor Pinto, su despedida, por favor, a esta aula virtual le están viendo a nivel nacional e internacional a través de nuestras redes que nos colaboran y nos auspician. Adelante, por favor, su despedida. Bueno, en principio, disculparme de todos los que no se puede dar una respuesta por el factor tiempo. Queda mucha tinta en el tintero, decimos, hay mucho de qué hablar. Una hora a veces no es suficiente, ni una semana, porque esto en materia penal realmente es un mundo. Tiene que ser apasionante para que podamos escribir y hablar de esto, ¿no? Y nuevamente yo le digo sinceramente, mi estimado doctor Ramiro Canedo, a nuestro moderador, el doctor Rolando Coteja, muchas gracias. A nuestro distinguido público, nuestra audiencia de esta noche, y a nivel internacional también un saludo muy cordial y decirles que en Bolivia también producimos, hay obras intelectuales, hay gente muy dedicada a la materia del derecho. La justicia no está mal, no está mal. Hay los jueces, los obreros del derecho, de la administración de justicia, estamos trabajando. Puede que esté mal la forma en la que se la está administrando. Con esto no quiero dirigirme a ningún sector, pero esa es la concepción que tienen muchos, y yo voy a defender siempre de manera orgullosa el hecho de ser un juez, porque estoy realizando lo que el Estado me ha pedido que haga, administrar justicia, brindar estas obras literarias para que conozcamos todos. Mientras más sabemos, mejor entendemos. Lo que no se escribe desaparece. Eso decía mi amigo Fabio Chacoya, que también está viendo y seguramente. Un saludo muy cordial para todos ellos. Gracias, doctor.